Bienvenidos sean a mi canal. En este video veremos cómo calcular el golpe de ariete y elegir la tubería en un sistema a bombeo. Como pueden ver, aquí tengo un perfil donde coloco aquí por aquí una bomba. Luego aquí tengo la tubería, la cual va de esta manera. Tengo aquí un punto de bajada y luego va hasta un tanque. Si nosotros analizamos, vamos a poder observar que tenemos nuestra línea de energía de esta manera. En el punto de la bomba asciende y luego va descendiendo hasta llegar a este punto. También tengo estos datos de acá, donde tengo el caudal de bombeo, el diámetro, el espesor, el módulo de elasticidad. Este K, por si acaso, es el módulo de elasticidad del agua. Este E mayúscula es el módulo de elasticidad del material de la tubería. Luego tendría la longitud de toda la tubería y con eso tendría que calcular el golpe de ariete y elegir una tubería adecuada en este perfil. Para empezar con los cálculos, lo primero que voy a hacer es agarrar el caudal y convertirlo a metro cúbico segundo. Para eso solamente agarro este caudal de bombeo y lo divido entre 1000. El resultado me da en esta unidad de metro cúbico segundo. Luego de eso, el espesor que tengo por acá es el espesor de la tubería. Generalmente este espesor se lo maneja en milímetros, así que lo convertimos a unidades de metro. Para hacer eso solamente agarramos el espesor y lo dividimos entre 1000 igualmente. Y ya lo tendría en unidades de metro. Luego de eso, voy a calcular el diámetro externo. Este diámetro externo nos sirve para poder seguir con los cálculos, porque como pueden observar por acá, tengo varias ecuaciones donde voy a tener que utilizar este diámetro, que es este de mayúscula. Así que para encontrar el diámetro externo, tengo que agarrar este diámetro, que sería el diámetro interno, y tendría que sumarle dos veces el espesor. Entonces la agarro aquí por 2 por el espesor. Y el resultado, en este caso, tendría que darme en unidades de metro. Pero muy importante que aquí estoy agarrando el espesor de milímetros. Tendría que agarrar este espesor que he transformado a metros. Ahora sí, el resultado es este de acá. Con esto voy a calcular la velocidad. La velocidad de una tubería, o la velocidad del flujo que va en la tubería, tendría que encontrarlo de esta manera. Agarro el valor de 4 y lo multiplico por el valor del caudal, que esté en unidades de metro cúbico segundo, lo divido entre pi, de esta manera, y lo voy a multiplicar por el diámetro interno que yo tenga. Entonces mi diámetro interno está por acá, y este debo elevarlo al cuadrado. Cierro paréntesis, y aquí tendría el resultado. Con todo ello, ahora voy a empezar a calcular con estas ecuaciones de acá. Voy a calcular la velocidad de propagación de onda. Esta velocidad prácticamente la necesitamos para poder conocer el golpe de ariete. Como ustedes tal vez puedan saber, el golpe de ariete es un choque brusco cuando se cierra la válvula, el cual, por ejemplo, en este caso, el flujo estaría yendo de esta manera, pero al cerrar la válvula, de manera brusca iría en sentido contrario. Por lo tanto, en ese punto se va a producir un golpe donde la presión puede duplicarse y es lo que queremos calcular en sí. Y la velocidad de propagación de onda es para saber a qué velocidad va a ir estos golpes respectivamente. Así que lo vamos a calcular en este caso con esta ecuación que tenemos por acá, donde nos dice que es 1420 dividido entre 1 más el módulo de elasticidad del agua, que está en unidades de kilogramo metro cuadrado, multiplicado por el diámetro, y este diámetro mayúscula o D mayúscula en sí sería este diámetro externo. Divido todo eso entre el E minúscula, que sería el espesor, que está en unidades de metro, por el módulo de elasticidad del material de la tubería, que lo tengo acá. Este módulo de elasticidad tendría que estar en unidades de kilogramo metro cuadrado. Cierro paréntesis y lo elevo a 0,5 porque está en una raíz cuadrada. Aquí esta unidad es por si acaso kilogramo metro cuadrado. Con esto ya tendría la velocidad de propagación de onda, el cual es un valor muy grande, el cual les va a dar. Ahora, con esto voy a calcular el tiempo crítico, que en sí sería el tiempo donde si yo cierro la válvula en este tiempo o igual o menor,
se va a producir el golpe de ariete con la presión que vamos a calcular. Esto se lo calcula con esta ecuación de acá, donde me dice que va a ser igual a 2 por la longitud de la tubería, que aquí está la longitud de la tubería, dividido entre la velocidad de propagación de onda, que lo tengo por acá. Y el resultado me dice que el tiempo crítico es de 5.57 segundos. Es decir, a esta velocidad o menor se va a producir un golpe de ariete. Por tanto, debería demorar mucho más. Ahora voy a calcular la presión de golpe de ariete. Para calcularlo, primeramente voy a utilizar esta ecuación que tengo por acá. En esta ecuación, tengo que utilizar la velocidad de propagación de onda, la velocidad del flujo y la gravedad. Y el resultado me va a dar en metros columna de agua. Entonces voy a colocar aquí, igual, a la velocidad del flujo, la cual hemos calculado por acá, multiplicado por la velocidad de propagación de onda, dividido entre la gravedad, que sería 9.81. Y aquí el resultado me dice que es 94 metros columna de agua. Ahora, otra manera de encontrar esta presión de golpe de ariete es con esta ecuación, la cual nos va a dar un resultado muy similar, solamente que en otra unidad. Así que voy a colocar aquí igual 10.1 multiplicado por la velocidad del flujo, que lo tengo por acá, multiplicado por, abro paréntesis, módulo de elasticidad del agua, por el espesor, por el módulo de elasticidad del material de la tubería, todo eso dividido, abro paréntesis, entre el espesor, por el módulo de elasticidad del material, más el módulo de elasticidad del agua, multiplicado por el diámetro externo. Cierro paréntesis, vuelvo a cerrar paréntesis, y aquí lo voy a elevar a 0.5 porque está en una raíz cuadrada. Le doy Enter, y el resultado que me va a dar acá está en unidades de kilogramo metro cuadrado. Ahora, para convertirlo a metros columna de agua, lo que debemos hacer es dividirlo entre el peso específico del líquido. Así que agarro este valor y lo voy a dividir entre 1000. Con esto diría que el peso específico del líquido que va a ser agua va a ser de 1000 kilogramos metro cúbico. Así que le coloco 1000. Y el resultado aquí me da 92.76 metros columna de agua. Como pueden observar, con ambas ecuaciones se llega a resultados muy similares. Esto prácticamente tiene diferencias debido a los redondeos y otras cosas que se van colocando al momento de utilizar estas ecuaciones. Así que ambas son válidas para encontrar la presión de golpe de ariete. Ahora, voy a calcular aquí la presión estática en el punto crítico. Esta presión estática tiene que ser el punto más bajo según al perfil como vaya la tubería. Por ejemplo, acá, por esta parte de acá, yo tengo una sección donde mi bomba se va a cerrar en sí, que estaría por acá, y en este punto se va a producir un golpe de ariete, porque efectivamente aquí está ascendiendo el agua, pero de manera directa cuando cierre va a bajar acá. Pero en este punto, por ejemplo, puede ser de que yo tenga una altura estática desde esta línea con segmentada de, por decir así, de 50 metros. Y en este punto de acá, como pueden ver, va descendiendo y aquí tengo un punto mucho más bajo. Y en este punto más bajo tengo 80 metros de desnivel desde la línea segmentada donde sería la presión estática. Entonces, este sería el valor del punto crítico. Entonces, este valor acá sería de 80 metros columna de agua como punto crítico o la presión estática en este punto. Si en este caso hubiéramos tenido en este punto donde la bomba una presión estática mucho mayor, tendríamos que haber colocado este valor acá. Por ejemplo, si aquí me hubiera dado un valor de 90, entonces tendría que haber colocado este valor de 90 por acá. Como ese no es el caso,
lo mantenemos el valor de 80 de este lugar más bajo. Ahora, la presión máxima es una suma de la presión estática en el punto crítico, es decir, estos 80 metros, más la presión del golpe de ariete. Y en este caso, como tenemos dos valores de presión de golpe de ariete, vamos a escoger el valor mayor, es decir, este de 94. El resultado me da 174 metros columna de agua. Entonces, lo que estaríamos aumentando en este punto crítico va a ser una presión de 174 metros columna de agua. Esta presión se va a producir siempre y cuando nosotros cerremos la válvula en este tiempo que hemos calculado. Ahora, con esta información, ¿cómo elegimos la tubería? Para elegir la tubería, vamos a calcularlo aquí abajo. Tenemos que agarrar lo que serían las clases de las tuberías. Clases de tuberías. La clase de tubería prácticamente es el valor de presión nominal que se le asigna a las tuberías en sí. Y por ejemplo, si yo tengo aquí un diámetro de 0.5 metros, un espesor de 18 milímetros, podría decir de que estaría trabajando con una clase 20, por decir así, o con una clase 25. Entonces, voy a colocar aquí que sea una clase 20, por ejemplo. Esta clase 20 tiene una presión nominal de la tubería, que lo vamos a llamar P, N y T. Esta presión nominal de la tubería se agarra al valor de acá y se lo multiplica por 100. Bueno, por 10. Se lo agarra y se lo multiplica por 10. Este valor sería en unidades de metros columna de agua. Y lo que me indicaría es de que la tubería puede soportar hasta 200 metros columna de agua. Ahora, en este caso, con la presión máxima y este valor podría decir que está correcto. Sin embargo, no podemos hacer trabajar a la tubería siempre a presión máxima. Entonces, lo que nosotros hacemos es disminuir este valor. Entonces, lo hacemos trabajar a un 80%. Agarro 0,8 y multiplico este valor. Esto igualmente está en metros columna de agua. Entonces, esta sería mi presión máxima de soporte. Ahora, tendría que comparar la presión máxima que he calculado acá con esta presión máxima de soporte. Lo que tiene que suceder acá es de que la presión máxima que yo he calculado tiene que ser menor a la presión máxima de soporte. Y en este caso, podría decir 174 es menor a 160 y prácticamente no estaría cumpliendo. Por tanto, no tendría que utilizar una clase de tubería 20. Tendría que incrementar una clase para tener mayor soporte. En este caso voy a colocar clase 25. Si hago eso, vean que la presión nominal de la tubería es 250 y la presión máxima de soporte es 200. Entonces hago mi verificación. 174 es menor a 200 y por tanto sí cumpliría. Por tanto, en este caso, voy a tener que asumirme una tubería de clase 25. El detalle acá es de que no voy a asumir en todo el trayecto de la tubería, solamente en los puntos críticos. Que en este caso, los puntos críticos o el tramo crítico llegaría a ser directamente toda esta parte de acá, desde la bomba hasta llegar al punto crítico. Toda esta sección tendría que ir con una clase 25. Y de acá, desde este punto crítico hasta el tanque, podría utilizar una clase menor, porque en esta parte no se va a llegar a producir el golpe de ariete. Eso sería la manera de cómo podemos calcular el golpe de ariete y podemos elegir la tubería adecuada para un sistema a bombeo. Eso sería todo por el video. Si el video fue de ayuda, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y también les invito a que puedan visitarme por Patreon, donde van a poder ver que estoy subiendo las planillas de los diferentes videos que voy realizando.